En este vídeo voy a hablar sobre todo de la corriente de rizado en las fuentes de alimentación y en concreto mostraré qué es la corriente de rizado, las diferencias con el voltaje de rizado, cómo afecta la carga al rizado y qué es la absorción dieléctrica. Esta es una fuente de alimentación minimalista. El cable blanco y el verde están conectados al secundario de un transformador de potencia. Esto es el puente rectificador. El condensador de reserva. Estas dos resistencias de potencia serán la carga. Y esta resistencia de aquí arriba es una resistencia de precisión de solo 1 ohmio que utilizaré para medir corriente, como enseguida veremos. Antes de empezar, vamos a ver brevemente el montaje, que es muy sencillo. Este es el transformador. Podemos ver los cables verde y blanco de los que hablé al principio. Por seguridad debemos usar siempre un fusible en el primario, preferiblemente cerámico, y, por supuesto, de una corriente adecuada. El cable negro está conectado al suministro eléctrico y esta bombilla está en serie con la fase y actúa como limitador de corriente en condiciones de fallo. Ya la mostré en otros vídeos. Si tienes curiosidad, pregunta en los comentarios. Lo que voy a hacer ahora es conectar un multímetro a la entrada del rectificador para medir el voltaje alterno que llega del secundario del transformador. Como es una medida alterna, no importa el orden en el que conectemos las sondas negra y roja. Simplemente debemos conectar cada una a un extremo del secundario. Este es el multímetro que voy a utilizar. Lo enciendo en modo voltaje alterno, aunque es automático voy a establecer manualmente el rango y voy a encender el transformador ahora. Y vemos que tenemos 13,6 voltios eficaces a la entrada del rectificador, con una frecuencia de 50 Hz, que es como debe ser en los suministros eléctricos de 230 voltios. Al pasar a modo de voltaje continuo no obtenemos ninguna lectura porque estamos antes de la rectificación. Así que ahora voy a cambiar las sondas del multímetro para medir el voltaje continuo con el que se va a cargar el condensador de reserva. Para ello es suficiente colocar la sonda negra en el terminal negativo del condensador y ahora el positivo. Tenemos varias opciones, pero la más lógica y evidente será conectarlo al terminal positivo del mismo condensador, sobre todo ahora mismo que la carga aún no está conectada. Pero no quiero adelantarme, vayamos paso a paso. Me gustaría que te fijaras en el voltaje que va a marcar el multímetro. Ahora mismo el transformador está apagado. Sin embargo, medimos 17,75 voltios, que al encender el transformador sube hasta unos 18,1. Este es el voltaje real. Los 17,7 voltios de antes se debían a que el condensador había quedado cargado de la última vez que encendí. Para demostrarlo, acabo de apagar el transformador y el voltaje no baja, o mejor dicho, lo hace muy despacio. Esto se debe a que las resistencias de carga todavía no están conectadas y no hay nada que drene la carga eléctrica almacenada en el condensador una vez que apagamos el transformador. Como puedes ver, las dos resistencias están desconectadas ahora mismo y lo que voy a hacer es simplemente conectar una de ellas al condensador y fíjate muy bien en lo que sucede con el voltaje que marca el multímetro. ¡Pum! Se desploma. La resistencia descarga en muy pocos segundos al condensador y ahora ya solo queda una pequeña carga residual. Pero fíjate qué sucede cuando vuelvo a desconectar la resistencia y el condensador vuelve a quedar aislado. El voltaje vuelve a subir por sí mismo sin ninguna fuente de tensión, como si se regenerara. Esto se debe a un fenómeno físico llamado absorción dieléctrica y puede ser peligroso en fuentes de alimentación de alta tensión. Hasta ahora el circuito ha funcionado sin ninguna carga y ha llegado el momento de conectar las dos resistencias en paralelo que van a actuar como la carga. En otras palabras, son los componentes que van a consumir potencia de esta fuente de alimentación.
Aunque en este experimento va a dar igual, lo correcto sería utilizar dos cables en el primer segmento, porque por él va a circular la corriente de las dos resistencias. De la corriente que circula por aquí, la mitad va a circular por la primera resistencia. Por el segundo segmento solamente va a circular la corriente que vaya hacia la resistencia de la derecha. Ahora voy a repetir la medición de voltaje continuo, pero con la carga, a ver qué pasa. Lo que debemos esperar ahora es un descenso del voltaje. Y aquí lo tenemos, como estoy utilizando un transformador pequeño y esta fuente es muy simple, no está regulada, el voltaje ha caído bastante debido al consumo de la carga, a 14,85 aproximadamente. Y podemos comprobar que ahora la descarga del condensador al apagar la fuente es mucho más rápida. Ha llegado el momento de utilizar el osciloscopio para ver el aspecto de la corriente de rizado. Para ello voy a utilizar esta resistencia pequeña de solo 1 ohmio. Con la sonda del osciloscopio vamos a medir el voltaje que cae en esta resistencia y por la ley de Ohm vamos a obtener la corriente que circula hacia el condensador de reserva. Como la resistencia es de 1 ohmio, cada milivoltio será 1 miliamperio y no va a hacer falta ninguna calculadora. Voy a bajar la forma de onda más abajo para que entre entera en la pantalla y se vea bien. Lo que estamos viendo ahora es la corriente que recarga el condensador. Como podemos ver, el condensador se carga en breves impulsos y la corriente no es en absoluto constante. Este pico es de unas 5 divisiones a 100 milivoltios por división, alrededor de medio voltio pico, lo que en este caso representa una corriente pico de medio amperio, en concreto 520 miliamperios, un valor eficaz de 250 y una media de 150 miliamperios. Esto último es la clave, pero hablaremos de ello más adelante, porque ahora quiero enseñar otra cosa. Se ha visto cómo durante un instante los picos han ido bajando de amplitud, la corriente era mucho más alta y luego se ha estabilizado. Lo he vuelto a repetir por si acaso. Y ni es un fallo de medición, ni tampoco un efecto óptico ni nada parecido. Voy a repetir esto mismo, apagar y encender, pero con otra escala para que se aprecie mejor. Y ahí lo tenemos, se sale de la gráfica por el eje vertical. Así que voy a repetirlo, pero cambiando el eje vertical para que entre toda la respuesta en la pantalla. El primer pico es inmenso, son casi 6 divisiones verticales a medio voltio por división, casi 3 voltios, que significa que el primer pico es de casi 3 amperios, aunque el consumo medio sea de 150 miliamperios. Esto es lo que se llama corriente de arranque o inrush current en inglés. Y en este caso concreto tarda unos 150 o 200 milisegundos en estabilizarse del todo. Aquí lo vemos ya estabilizado. El máximo del pico se mantiene por un poco más de 1 milisegundo y el pico al completo algo menos de 5 milisegundos. La corriente circula durante menos de una cuarta parte del tiempo. Ahora vamos a medir el voltaje de rizado. Cuando alguien dice rizado a secas, normalmente se refiere al voltaje de rizado y no a la corriente de rizado. La sonda del osciloscopio la podemos conectar a cualquiera de las resistencias de carga, pero yo lo voy a hacer al condensador. En este sencillo circuito es lo mismo. Voy a volver a encender el circuito y ahora tengo que ajustar la escala vertical para que quepa el nivel de unos 15 voltios de continua que tenemos aquí. Vemos que la tensión es más o menos constante, pero hay una ligera ondulación. Eso es el rizado de voltaje. Para poder medirlo con cierta precisión, tenemos que acoplar el canal del osciloscopio en alterna para que el trazo quede centrado y no se mueva al reducir el tamaño de las divisiones verticales. Tiene una forma casi de diente de sierra y una amplitud pico a pico de algo más de 300 milivoltios. El valor eficaz, 90 milivoltios. Aproximadamente. Por lo tanto, tenemos un rizado de alrededor del 2,15%, 0,32 dividido entre 14,85.
Para ver el efecto que tiene la carga voy a poner las dos resistencias en serie, lo que va a cuadruplicar la resistencia y aproximadamente dividir por 4 la corriente consumida. Ahora la misma corriente va a circular por las dos resistencias. El voltaje de rizado ahora es más bajo porque, tal y como expliqué en un vídeo anterior, cuanto menor es el consumo de la carga para un mismo condensador de reserva, menor es el rizado de voltaje. En este caso, poco más de 2 divisiones para 50 mV por división, poco más de 100 mV pico a pico, unos 115 mV según la lectura del osciloscopio. Apago y ahora en la pantalla vamos a ver cómo el condensador se descarga hasta que el voltaje de salida es más o menos 0 voltios. Para acabar vamos a ver la corriente de rizado en estas condiciones. No es ninguna sorpresa, la corriente de pico ha descendido porque tenemos un menor consumo. También los picos son ligeramente más breves, lo que indica que el factor de potencia ha empeorado ligeramente. Esto es completamente lógico, normal y esperado. Y en este vídeo mi intención no es explicar con detalle la teoría, sino mostrar la práctica, algo que en muchas ocasiones se olvida. Y creo haber mostrado qué es la corriente de rizado, que no es lo mismo que el voltaje de rizado, cómo afecta la carga al rizado y lo que es la absorción dieléctrica. Gracias por haber llegado hasta aquí y déjame en los comentarios tus impresiones y también inquietudes para futuros vídeos. Recuerda que tu apoyo es muy importante para este canal y que puedes apoyarme a través de Patreon, donde a cambio de una pequeña donación te ofrezco contenido adicional y además contribuyes a la supervivencia del canal, a la mejora del contenido y a que las muchas horas y entusiasmo que pongo en este proyecto vean una pequeña recompensa. Muchas gracias a quienes ya lo habéis hecho y como siempre me despido hasta pronto y en clave de retro.